Shalom a todos, bienvenidos al canal, soy Ahmed Naharwadi. En esta oportunidad vamos a estar respondiendo a algunas de las preguntas que nuestros suscriptores nos hacen al correo electrónico naharwadiahmed@gmail.com. Tú me puedes escribir y yo voy a estar tratando de responder tus preguntas y tus inquietudes y espero dar una respuesta satisfactoria. Ya que hay tantas interrogantes, ya que si el alma muere, ¿es el alma inmortal? Porque hay religiones que están enseñando que el alma muere y otras, la mayoría, está enseñando que el alma es inmortal y que cuando uno muere pasa a un lugar de vida superior. Vamos a explicar esto. El profeta Job, en capítulo 14, versículo 14, hizo esta pregunta. Cuando el hombre muere, ¿volverá a vivir? Sabemos claramente lo que la palabra de Yahweh nos dice con respecto a la creación del hombre. Génesis 2.7 nos está diciendo, entonces Yahweh moldeó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. ¿Qué es lo que sucede cuando se desprende ese aliento de vida del alma? ¿Acaso esa alma continúa viviendo? La creencia de la inmortalidad del alma se encuentra entre todas las razas y las naciones, no importa el grado de civilización que tenga, y parecería que esta noción tan común fuera solamente pueda considerarse bajo un instinto natural o algo envuelto en la íntima constitución de la naturaleza humana. En el siglo II después de Yahshua HaMashiach, algunos de los así llamados padres de la iglesia, les vamos a decir así, que habían sido creados y educados en el paganismo y que más tarde estuvieron aceptando el cristianismo, presentaron la doctrina de la inmortalidad del alma como un dogma en la iglesia universal. La doctrina de la inmortalidad del alma siempre ha asistido en los paganos, en Grecia, Siria, Medio Persia, Egipto, y es tan cierto que esa doctrina comenzó en el mismo Edén, ya que fue enseñada por la serpiente antigua al mundo en el libro de Génesis 3.4, cuando le dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Y fue desde la adaptación del cristianismo cuando se vieron los primeros indicios de tales enseñanzas. En el seno de la Grey, Martín Lutero la clasificó entre las fábulas monstruosas que forman parte del estiércolero romano. Según la Nueva Enciclopedia Católica, en el tomo 13, página 464, en su artículo Alma y Inmortalidad Humana, nos dice cómo fue que ocurrió esta transición. Y cito, cuando los apologistas y los primeros padres presentaron el cristianismo a los griegos, el juicio final formaba parte de su mensaje. Al escuchar dicho tema, apelaron a los poetas y los filósofos y los pensamientos griegos para apoyar la creencia de la inmortalidad del alma. Más tarde, los escolásticos prefirieron ocupar a Platón por los principios de Aristóteles. Los padres también encontraron más bien en los filósofos para el mensaje de la cristiandad. Pitágoras y Empédocles, citados por San Agustino, enseñan la supervivencia y transmigración del alma, que según ellos es hecha de las partículas celestes del éter. Sin embargo, la doctrina es menos filosófica que religiosa y puede haber sido prestada del pensamiento de Sócrates, que no dejó escrito. Es probablemente lo que está expresado en la Apología de Platón, que algún elemento divino en él lo hace creer que la muerte no es mala. Él espera que sea algo bueno, aunque no tiene prueba para ello. La doctrina platónica, con frecuencia citada por los padres de la Iglesia universal, el alma, que para Platón es un principio que se mueve por sí mismo, no es generada ni es eterna. Ha existido antes que el cuerpo al cual está unido, a manera de castigo por alguna falta, o por tanto le sobrevivirá. Estar sin el cuerpo es estar en el estado natural y adecuado del alma, aunque Platón admite una transmigración y futuras uniones si el alma no obtiene purificación completa en esta vida. Entre los filósofos griegos que más aceptaron y enseñaron e introdujeron esta doctrina, tenemos a Homero, Morfeo, Pitágoras, Sócrates, Platón, Aristóteles, Empédocles, Justino Martí, Irineo, Tertuliano, Orígenes, entre otros. La secta que más se compenetró con la transmigración de la inmortalidad del alma fue el gnosticismo, que de acuerdo a la Enciclopedia Británica, en la 11ª edición, tomo 12, página 152, nos dice que este es el nombre aplicado generalmente al movimiento espiritual que existe lado a lado
con el cristianismo genuino que poco a poco se cristalizó en la antigua Iglesia Católica, que puede definirse de modo general como un secretismo religioso señalado que lleva la fuerte impresión de la influencia cristiana. Este sistema de filosofía pretendía o pretende poseer un conocimiento completo y trascendental de la naturaleza y los atributos de Yahweh. La confusión del judaísmo marginal con la primera teología dio lugar a un sistema de pensamiento que basaba la formación del hombre en el rechazo de la materia y el conocimiento superior, es decir, la dosis de las cosas divinas. El gnosticismo profesó un dualismo que tipificaba el mal con la materia, mientras que el bien, al ser esencialmente etéreo, es decir, espiritual, era accesible solo a quienes poseían la gnosis. Esto es la Enciclopedia Larousse, página 16, página 784. Eusebio, que nació alrededor del año 260, después del Mashiach, aunque fue obispo de Cesarea en Palestina, desde el año 315 hasta su muerte en el 340, es mejor conocido como historiador, y su historia de la Iglesia Católica se debe su fama y su título familiar del padre de la historia de la Iglesia. De él obtenemos importantes datos sobre esta etapa, y él nos ha dado una lista de algunos dirigentes del gnosticismo, quienes son los que dieron origen a este conglomerado de ideas conocidos como la gnosis. Entre ellos están Simón el Mago, el que se menciona en Hechos 8 del 9 al 24, que fue el precursor de los gnosticismos. Está Menandro, Saturnino, Basile, Calpócrates, Cerinto, Marción y Valentín. Hay tres argumentos con relación a esto. El argumento metafísico, que se basa en que la vida humana es visible y por tanto se infiere de que es indisoluble y que el alma permanece intacta. El segundo es el teológico, y es como el ser humano, y es que el ser humano tiene limitaciones y nunca se puede desarrollar por completo en la vida, entonces necesita de una existencia futura para alcanzar completamente el conocimiento que no adquirió en la tierra. Y tenemos el argumento moral, donde se enseña que debido de que hay desigualdades y aparentes injusticias en la distribución de los bienes y riquezas, se está requiriendo que en el futuro los pobres puedan gozar del goce eterno o participar del goce eterno, ya que esta vida le proveyó una desigualdad mencionada. ¿Puede el alma morir? La primera vez que aparece la palabra alma es el libro de Génesis capítulo 2 y versículo 7 en el hebreo, y se pronuncia nefesh, y significa o designa al hombre quien llegó a la existencia cuando la divina chispa de vida tocó y animó su cuerpo físico formado del polvo de la tierra. La palabra nefesh, es decir, alma, también se traduce como persona, vida de una persona, uno mismo. Tomemos este grupo de textos que prueban que la palabra nefesh en hebreo, que significa alma, tiene diferentes acepciones. Significa persona, significa vida humana, significa uno mismo. También significa vida, significa yo, mí, tú. Isaías 1:13, Isaías 42:1, Amós 6:8, Salmo 22:20, Génesis 34:3, Isaías 52 del 13 al 15, Isaías 53 del 1 al 12, Cantares 1:7, Levíticos 11:43 y verso 44, Jeremías capítulo 40, versículo 15, Génesis 37:21, Levíticos 23:29, Números 15:31, Éxodo 12:15, Levíticos 22:3, Mateo 10:28, Levíticos 24:17, Números 23:10, Número 35, 11, 15 y 30, Deuteronomio 19:6, 22:26, 19:11 y 27:25. Josué 10:28, 30, 32, 35, 37, 39 y Josué 11:11. Job 36:14, Proverbios 36:32, Ezequiel 13:19 y 22:27, Salmo 40:14, Proverbios 28:17, Apocalipsis 6:9, Apocalipsis 24. Por eso decir que sopló aliento en su nariz y fue el hombre un ser, o sea, fue un alma
un nefesh viviente, Génesis 2:7, lo que la Biblia nos está diciendo es que el hombre sin vida llegó a ser una persona viva. Además, un alma humana puede ser destruida, puede ser asesinada, puede morir. Estos hechos pueden considerarse como una razón principal por la cual la palabra hebrea, que es nefesh, y se emplea muchas veces en las Escrituras, se emplea también con referencia a persona muerta. En los siguientes pasajes: Levítico 19:28, Levítico 21:1, Levítico 22:4, Números 5:2, Números 6:6, Números 6:11, Números 9:6-7, Números 19:11 y Ageo 2:3. Por lo tanto, es evidente que la palabra alma, en hebreo nefesh, se usa generalmente en la Biblia con referencia a un ser humano como persona, sea esta viva o sea muerta. Y existen decenas de textos más que aparecen a través de todo el contenido de las Sagradas Escrituras, pero solamente me he detenido a mencionar los más importantes y los más conocidos. La palabra de Yahweh nos dice que en el libro de Génesis 2:7, entonces Yahweh Elohim creó al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida. La palabra aliento en hebreo es neshama, y llegó a ser el hombre un alma viviente o un nefesh viviente. Supongamos pues que la muerte es el reverso del proceso de creación. Si al morir volvemos al polvo, según Génesis 3:19, ¿a dónde va el soplo, el aliento? Dice el Salmo 146, verso 4, sale su aliento, vuelven a la tierra y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Es decir, al morir, el hombre mismo vuelve al polvo de la tierra y en ese preciso momento también su aliento, que en hebreo es llamado ruach, lo abandona. Como resultado del hombre de dejar de pensar, eso es algo que las personas muertas son incapaces de hacer. Porque nos dice el libro de Eclesiastés 9:5 que los muertos nada saben, no pueden pensar. Entonces, ¿a dónde va el aliento, el ruach, ese espíritu del hombre cuando la persona muere? Eclesiastés 12:7 nos dice: entonces el polvo vuelve a la tierra de donde vino y el espíritu de vida vuelve a Yahweh que lo dio. Cuando en el Antiguo Testamento se utilizaba los términos como hálito, aliento, espíritu, etc., siempre se utilizan palabras hebreas como ruach o neshama, que son usados como sinónimos, como el elemento dador de la vida que viene de Yahweh y que es esencial para la existencia del hombre, como un nefesh, es decir, como un ser viviente o alma viviente. Entonces, de ser así, que el cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Yahweh que lo dio, ¿qué es lo que vuelve? ¿Una persona hecha fantasma? No, lo que vuelve es la vida que Yahweh prestó en esta persona para que los años que viviera glorificase en su cuerpo el nombre del Elohim Todopoderoso, reflejar en su cuerpo las buenas cualidades o los desarrollos comunicables de Yahweh en el ser humano, su amor, su bondad, su paciencia, su perdón, su mansedumbre, su fe. Todo eso Yahweh quería transmitir al ser humano y por eso es que nos da a nosotros un tiempo en el cual nosotros debemos desarrollar esos buenos oficios que Yahweh nos quiere transmitir o comunicar a la raza humana. Por eso es que nos da 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80 de vida para que nosotros en ese lapso sepamos desarrollar y vivir una vida de conformidad a la de Yahweh, teniéndolo a Él morando en nuestro interior, para que cuando el Espíritu vuelva a Yahweh, la vida que nos prestó, quede esa vida reservada para la mañana de la resurrección, cuando Yahweh nos llame de la tumba, según Juan capítulo 5, versículo 28, que los muertos en Yahshua resucitarán. Ahora, entonces, ¿de dónde viene este asunto que aparecen personas o fantasmas o muertos o espectros? Y Yahshua lo estuvo avisando en Mateo 24, porque se levantarán falsos Mashiach y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, Yahshua advirtió principalmente contra la creencia en las sesiones espiritistas, donde se dice que hay comunicaciones secretas con espíritus. Dice el versículo 26 de Mateo 24, no le creáis. Para probar los reclamos del espiritismo tenemos que buscar la respuesta a dos preguntas fundamentales. Número 1, ¿existen seres sobrehumanos invisibles que entren en contacto con la raza humana?
Y 2. ¿Es posible que estos espíritus sean seres humanos que han vivido y muerto en este mundo? La Biblia declara que los espiritistas no tendrán parte en la tierra nueva, según el libro de Apocalipsis 22:15, ya que la brujería está catalogada al mismo nivel, que no es otra cosa sino una forma de hechicería, según Gálatas 5:21. Y el destino final de los que practican la brujería, a menos que se arrepientan, es el lago de fuego, según Apocalipsis 21:8. Yahweh no solamente prohíbe la práctica del espiritismo, lo consideraba digno de muerte en Levíticos 19:31 y Éxodo 22:18. Además, en el libro de Deuteronomio de Devarim 10 al 12, él le dijo a su pueblo: no haya en ti quien pase a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, astrología, hechicería o magia, ni quien sea divino, ni medium, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos. Notemos que Yahweh no solamente condena a los que consultan a los muertos, sino que también está condenando a los hechiceros. Al principio, el rey Saúl de Israel aplicó fielmente las leyes de las prácticas del espiritismo, pero con el tiempo hizo caso omiso a esto. Y después de muchos años de desobediencia, el rey vio a los ejércitos filisteos reunidos en contra de él. Samuel, el profeta, ya había muerto. Según 1 Samuel 28, 3 al 6, Saúl, cuando vio esto, se turbó en gran manera y consultó a Yahweh, pero él no le respondió, ni por sueño, ni por profeta. Dice la palabra de Yahweh en el Salmo 66:18, en Proverbios 28:9 y en 1 de Juan 3:22, que Yahweh no contesta las oraciones de los que están determinados a desobedecer su ley. Y en vez de humillarse delante de Yahweh con una humildad y arrepentimiento, el rey Saúl decidió consultar a una medium espiritista, la pitonisa de Endor, a quien Saúl le pidió que trajere al muerto Samuel, que era profeta, según 1 Samuel 28, del 7 al 11. Esta medium invocó a un espíritu y tal se disfrazó de Samuel para consultar con Saúl. El final de la historia se registra en primer libro de Crónicas 3 y 14. Así murió Saúl por su rebelión contra el Eterno, contra su palabra, la que no guardó, y porque hasta consultó a una medium en vez de consultar a Yahweh. Por esta razón Yahweh lo hizo morir y pasó el reino a David, hijo de Isaí. ¿Ha pensado usted acerca del deseo humano de vivir feliz tanto tiempo como sea posible? ¿Puede un hombre ser inmortal? Cuando Yahweh creó al hombre, hizo provisión para que pudiera disfrutar de la inmortalidad condicional. El Adón dotó, pensar, razonar, de aprender, y le fue dado el poder de elección, con el fin de que pudiera rendir obediencia voluntaria a su Hacedor, y él proveyó para Adán y Eva un árbol de inmortalidad. Y ellos podían comer libremente del fruto de ese árbol, según Génesis 2, 9, 16, y vivir para siempre, probando así su lealtad hacia Yahweh. Pero también les puso un árbol que no era malo, pero Yahweh lo bautizó como el árbol de la ciencia del bien y del mal. El pecado estuvo en comer del árbol, el pecado estuvo en desobedecer a Yahweh. Comer del fruto del árbol de la vida, una vez, no podía impartir a Adán y a su mujer y a sus descendientes la inmortalidad. Tenía que Adán seguir comiendo de ese árbol de la vida para poder vivir para siempre. Pero después que el hombre pecó, Yahweh bloqueó ese camino al árbol de la vida para que no se perpetuara el pecado en Adán, y puso un querubín con una espada de fuego encendida para negarle el acceso a ese fruto que estaba dando la vida eterna, según Génesis 3, 22, 24. Desde ese tiempo hasta ahora nosotros somos mortales, sentenciados a morir. Por esta razón Adán no pudo transmitir inmortalidad a su descendiente, porque él mismo no la poseía. Nuestra herencia de Adán, nuestro primer padre humano, es mortal, lo opuesto a inmortalidad y vida perpetua. Solamente por intervención especial de parte de Yahweh, algunos de los descendientes de Adán fueron tan afortunados que pudieron librarse de la muerte, y solamente fueron 2 personas: Enoc, según Génesis 5 del 22 al 24, y Elías en el libro de Segunda de Reyes 2, 1 y 11. Aparte de Elías y de Enoc, la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, según Romanos 5:2. La palabra inmortal, que en griego es atanasía, es la palabra
que se emplea una sola vez en la Biblia y es cuando se habla de Yahweh como el Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Elohim. 1 Timoteo 1:17. La palabra inmortalidad se menciona 5 veces en el Nuevo Testamento, 2 veces en 1 Corintios 15:56-54 y también en 1 Corintios 6:16, 2 Corintios 1:10 y Romanos 12:7. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, pero el don gratuito de Yahweh es vida eterna en Yahshua HaMashiach, nuestro Adón. Y Juan 3:16, porque amó Yahweh al mundo que dio a su único Hijo unigénito. Ahora, si el ser humano no es inmortal, ni el alma es inmortal, como ya lo estuvimos viendo, ¿cuándo concederá Yahweh la inmortalidad a todos los fieles? En 1 Tesalonicenses 4:16 y 17 dice que será cuando el mismo Adón descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con shofar de Yahweh, y los muertos en Yahshua resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Adón en el aire, y así estaremos siempre con Yahshua. Ahora, ¿de dónde serán arrebatados? Mateo 24 nos dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de shofar, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. Y será en ese tiempo porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible sea vestido de corrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita, absorbida en la muerte con victoria. 1 Corintios 15:53-54. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el tema de Rico y Lázaro? Que ya lo estuvimos viendo. 1 Corintios 15:29 nos dice, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Ezequiel 14:14 dice textualmente, si estuvieren en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y yo, ellos por su justicia librarán su vida, dice Yahweh. Fíjense que estos muertos no librarían de la muerte a nadie ni del destino. Lo que está hablando es que nosotros estamos sujetos a la muerte, porque nos dice el libro de Romanos capítulo 8 y el versículo 36, bien claro, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Es decir, este pasaje que nos habla del bautismo de los muertos se está refiriendo a la persona que se le transmite el mensaje, porque se creía antiguamente que si una persona se bautizaba por un familiar muerto, ese familiar aseguraba la vida eterna. No es eso lo que está diciendo este texto. ¿Y por qué razón se bautizan por los muertos? Por los predicadores que están muertos pero que siguen estando vivos, como Pablo 8:36, cuando dice, como está escrito, por tu causa somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas al matadero. Es decir, los muertos que está hablando ahí se está refiriendo a los muertos en Mashiach, es decir, en otras palabras, se refiere a los apóstoles, a los talmidín, que aunque estaban vivos, llevaban en sus cuerpos la sentencia de muerte, como dice Romanos 8:36. Somos considerados muertos ante ti todo el tiempo y somos como ovejas llevados al matadero, de manera que este pasaje en ningún momento está indicando que el bautismo de los muertos santifica o redime o le da salvación al muerto que no se entregó. Lo que está diciendo, los que se bautizan por el mensaje de los apóstoles que se consideraban como muertos siguen predicando el evangelio y son bautizados en la palabra de Yahweh. Ese es el significado de 1 Corintios 15:29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? De ninguna manera los muertos van a resucitar. ¿Por qué se están bautizando por los muertos? Entonces, porque nosotros peligramos a toda hora. También encontramos ese pasaje en el Salmo 49:7-9 y Eclesiastés 9:5, 6 y 10. Eso está bien claro. Creo que no hay ninguna dificultad en entender porque el apóstol Shaul, estando vivo, era considerado como un muerto por predicar el evangelio. Y estos son los muertos que se mencionan en el versículo 29 de 1 Corintios capítulo 15. De esta manera espero haber dado una respuesta y te quiero comentar que te suscribas al canal, que le des like y active las notificaciones para estar hablando de este y otros temas. Que Yahweh les dé shalom.